En este marco que estamos hablando, también hay que considerar, y lo voy a pasar muy fugazmente, pero es importante trabajarlo cuando estamos hablando de un distrito electoral donde se van a consolidar derechos políticos, que es la migración y el desarrollo. ¿En qué medida la migración es un instrumento de desarrollo para el estado de acogida, pero también para el estado de origen? Los 3 millones de peruanos que hay en el exterior aportan a través de sus remesas. Los 3 millones de peruanos en el exterior, a través del consumo de sus familiares, pagan IGB. Son parte del desarrollo del país, colaboran con el desarrollo del Perú. De una o de otra manera, pero son parte de este Perú que se está construyendo. Y la migración y los derechos humanos, obviamente, nosotros no podemos permitir como Estado peruano que se violenten los derechos de los peruanos en el exterior, que sean discriminados por su nacionalidad, por su color, por su opción política o por otras razones. Nosotros estamos pendientes y presentes a través de las oficinas consulares de proteger esos derechos, de que el peruano se sienta amparado, que sienta que tiene a la mano. Lamentablemente no tenemos un consulado en todas las ciudades del mundo, pero en el consulado más cercano que pueda interactuar y proteger los derechos que le puedan ser violentados. Y finalmente, la migración y los derechos civiles. Nosotros tenemos 3 millones de peruanos en el exterior que tienen derechos civiles y muchos de esos derechos civiles vinculados al Perú. Herencias, matrimonios, sociedades gananciales, el derecho al nombre, el derecho al apellido. Son derechos civiles que también el Estado se preocupa que los peruanos en el exterior tengan acceso a ellos. Por eso mantenemos los libros de registro, por eso mantenemos esa vinculación cercana entre la comunidad, entre los peruanos residentes y la oficina consular, para que puedan ejercer esos derechos. Siguiente, por favor. Pero también hay la migración y los derechos políticos. Álvaro, ya. Y allí ya vamos aterrizando, vamos haciendo un soft landing en lo que es el Distrito 27. Porque ya empezamos a hablar de derechos políticos de un migrante. Y esos derechos políticos de un migrante son de 3 naturalezas. El primero, el derecho a la nacionalidad. La nacionalidad no es un derecho civil. No se puede considerar un derecho civil. No tiene nada que ver con los derechos civiles. La nacionalidad es un derecho político. Y en el Perú se accede a la nacionalidad o por suelo, por jus solis. El que nace en el Perú es peruano, le guste o no le guste. No hay forma de nacer en el Perú y decir que no soy peruano. Es el ejercicio del imperio del Estado. El segundo es el jus sanguinis. Yo tengo que tener un entroncamiento sanguíneo para acceder a la nacionalidad por nacimiento. Y ahí es donde el Congreso sabiamente ha podido, afortunadamente, después de algunos años, aprobar la modificación del artículo 52 que da ese salto cualitativo importantísimo, histórico. Vamos a llegar a los 200 años y en el año 2018 recién hemos dado el salto cualitativo de tener un jus sanguinis pleno. En segundo lugar, la ciudadanía. Muchos países confunden los conceptos. Yo puedo ser nacional peruano, pero no soy ciudadano. Un niño es un nacional peruano, pero no es ciudadano hasta los 18 años. Y esos derechos políticos del niño, que hay que protegerlos, así como lo protegimos, lo hemos protegido constitucionalmente con la modificación del artículo 52, porque el niño no tiene la culpa que el padre no haya tenido tiempo, no haya querido inscribirlo o simplemente se olvidó. Porque el derecho a la nacionalidad es un derecho inscrito persona del niño, no del padre. Porque el niño es el que tiene el derecho a acceder a la nacionalidad. Por la vía de los padres sí, pero es su derecho. Y en este caso, ya ese derecho está protegido. Y en tercer lugar, el derecho político de elegir y ser elegido, que ya se ha venido ejerciendo desde los años 80 con el voto de los peruanos residentes en el exterior para elegir presidentes, vicepresidentes y congresistas. Siguiente, por favor. Ya me avisaron que me queda
poco tiempo, pero me tienen que descontar lo que me apagaron el micro. Siguiente, la 9, ok, gracias. Entonces, en esta participación política tenemos 3 temas sustantivos. Primero, el voto en el exterior. Aquí vamos a tener la participación de especialistas de la forma en ejercer el voto. Este es un tema que se ha venido manejando muchos años atrás. Los organismos del sistema electoral con la Cancillería y el Congreso hemos trabajado en formas de poder llegar a un mecanismo que permita que el peruano en el exterior pueda realmente ejercer su derecho al voto. Pero hay elementos y circunstancias, la tecnología, las distancias, las formas, el calendario electoral. Ya ellos lo explicarán con mayor detalle. Yo simplemente lo pongo como un tema importante y relevante para poder ejercer este derecho político de los peruanos en el exterior. En segundo lugar, esa participación ¿a través de qué en el exterior? A través de las circunscripciones consulares. Nosotros no podemos establecer circunscripciones del Estado peruano en el exterior si no tenemos el consentimiento del Estado receptor. O sea, el Perú y ningún Estado va a poder establecer circunscripciones si previamente no hay una negociación, un acuerdo con el Estado receptor. Y en este caso, para los peruanos en el exterior, se da a través de las circunscripciones consulares que no son autorizadas en terceros estados. Así como nosotros autorizamos circunscripciones consulares extranjeras en el territorio peruano. Y tenemos que partir de esa base. No podemos hacerlo de otra forma. El Estado peruano no es dueño del territorio, no ejerce soberanía en un territorio, pero sí tiene una capacidad administrativa a través de las circunscripciones consulares y eso hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, el padrón y el proceso electoral, que tiene que ceñirse a estos conceptos que ya he explicado. Es decir, cómo se va a ejercer el voto, cómo se va a armar el padrón electoral y cómo se va a llevar a cabo el proceso electoral. Físico, directo, por correo, por internet, etc. Eso los especialistas lo tendrán que definir y se tendrá que modificar la legislación que corresponda. Siguiente, por favor. Y aquí, complementando lo que he señalado, tenemos que también tener en cuenta en el análisis de la normativa que se pueda aprobar el territorio y la población, es decir, cómo voy a asignar las curules o las candidaturas. O lo voy a hacer por circunscripciones consulares y el número de ciudadanos que viven en esa circunscripción. Lo voy a hacer por áreas geográficas, lo voy a hacer por países, en fin. Esos son temas que tendrán que discutirse, pero que son importantes para que realmente el ejercicio político se lleve a cabo y no existan zonas o peruanos en el exterior que se sientan discriminados. Y finalmente, en este marco, ¿cómo va a ser la justicia electoral? En el Perú la justicia electoral la ejerce la Corte Superior de la Circunscripción Electoral. Nosotros no tenemos jueces en el exterior. Tendremos que pensar de qué manera podemos sortear esto para que la justicia electoral, porque siempre se van a presentar casos que tengan que resolverse para hacerlo democrático, transparente y justo, tendrá que diseñarse algún sistema que hable de la justicia electoral. Siguiente, por favor. Y utilizando esos criterios, se tendrán que establecer la distribución territorial, se van a tener que establecer las curules que se van a asignar y se van a tener que diseñar cuál va a ser el perfil del candidato. Siguiente, por favor. Ya aterrizando en el distrito electoral, obviamente siguiendo las pautas que anteriormente he descrito, va a tener que ser muy claro y muy preciso en establecer territorio, número de curules y perfil del candidato. De otra manera va a ser muy difícil llegar a determinar un sistema que sea justo y que sea transparente. Cuando hablamos de territorio, obviamente me estoy refiriendo a las circunscripciones que el Estado peruano tiene a través de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares como jurisdicción administrativa en terceros estados. Cuando hablo de curules es cuántos escaños le voy a otorgar al exterior. Y en tercer lugar, ¿cuál va a ser el perfil del candidato? ¿Va a ser un candidato que tiene que ser residente en el exterior? ¿Va a ser un candidato que puede tener una nacionalidad activa o pasiva distinta de la peruana? ¿Va a ser un candidato
que tendrá que trasladarse a vivir en el Perú y fijar domicilio en el Perú. En fin, eso es un trabajo que se tendrá que hacer para poder tener un sistema eficiente, transparente y justo. De los proyectos que ya la congresista Salgado muy bien ha explicado y que no me voy a referir a ellos, tenemos dos grandes espacios, aquellos que son muy amplios y aquellos que son muy restrictivos. Aquellos que quieren usar el mismo número de curules que existen y repartirlas nuevamente, y aquellos que quieren incorporar nuevos escaños en la representación nacional. Así que esto es un tema que tiene que manejarse con los criterios que los congresistas del Congreso de la República tenga a bien considerar y de qué manera consideran ellos, valga la redundancia, que va a estar representados los peruanos en el exterior en la justa medida en la representación nacional. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, solamente fijar algunos retos, que son las tareas que le paso a la congresista, para que los parlamentarios puedan discutir plenamente. Son temas que son importantes y que tienen que discutirse para que toda la representación nacional sepa y esté conforme con lo que se pueda aprobar. El primer reto es la nacionalidad activa o pasiva. Ese es un tema que también hemos discutido, se ha escrito mucho sobre ello, se ha cuestionado mucho sobre ello, no solamente en el Perú, en todas partes del mundo. ¿Cuál es la nacionalidad activa o pasiva? Es decir, ¿cuál es la nacionalidad que yo estoy ejerciendo en un determinado momento cuando yo tengo más de una nacionalidad? Yo no puedo ejercer dos nacionalidades al mismo tiempo. Muchas veces las personas se equivocan y hablan de doble nacionalidad. Eso no existe en la práctica. Yo puedo tener dos nacionalidades, pero solamente puedo tener una activa y las otras son pasivas, sea una o varias. Y es allí donde va a tener que revisarse muy bien el derecho internacional privado y los acuerdos internacionales que prevén cómo se maneja el tema de la nacionalidad. Se va a buscar el perfil de un candidato que tenga una sola nacionalidad, es decir, que sea residente en el exterior pero no tenga la nacionalidad del país receptor. Se va a permitir que tenga una nacionalidad activa y una pasiva o varias pasivas, y si está en el país del cual es titular de una nacionalidad activa, podrá votar, ejercer su condición de candidato a un tercer país. Eso tendrá que discutirse con especialistas en derecho internacional privado, con especialistas en el manejo de lo que es el criterio y el concepto de la nacionalidad, y de qué manera los estados distintos al Perú, obviamente, son los que van a interpretar si un nacional que es su ciudadano podría o no podría postular a un país extranjero en su condición de ciudadano extranjero estando en territorio propio. En el Perú, por ejemplo, no se puede ejercer la nacionalidad distinta a la peruana si soy peruano por nacimiento. Lo dije al comienzo y por eso empecé por el tema de los derechos fundamentales. Si yo soy peruano por nacimiento, yo me tengo que identificar en el Perú con DNI y no puedo ejercer otra nacionalidad, porque estaríamos asentando contra el propio Estado moderno. Y por eso es que tenemos que revisar la legislación. Bien ha dicho la congresista que se está revisando la ley de nacionalidad. En algún momento, o no se dieron cuenta o se filtró, no es posible renunciar a la nacionalidad peruana en territorio peruano. ¿Por qué? Porque se acabaría el Estado. Y la ley de nacionalidad nuestra permite que un peruano renuncie a la nacionalidad peruana en territorio peruano. Eso hay que modificarlo. En segundo lugar, otro reto es la situación migratoria. Si es una persona que está en situación migratoria regular o irregular, si es elegido, ¿podrá salir del país y después regresar al país donde vive? ¿O ya va a salir y no podrá regresar al país en el cual es su residencia en el exterior? La residencia tributaria, el Código Civil nuestro el Código Tributario nuestro establece que en el Perú se tributa solo por renta de fuente nacional. Se tendrá que modificar para establecer que una persona que viene del exterior y que tiene que resolver sobre el impuesto a la renta, impuesto que él no paga, va a poder decidir sobre subirlo o bajarlo. Eso tendrán que verlo los congresistas. Siguiente, por favor. Solamente me quedan dos cartillas, así que ahí termino.
Otro reto importante, y lo hemos vivido en las últimas elecciones, el idioma. Uno de los grandes problemas para votar eran chicos en Japón que no hablaban castellano y que tenían DNI y no entendían las instrucciones. Por ejemplo, para tener un caso práctico, chicos que habían nacido, hijos de padres peruanos nacidos en Japón, que lamentablemente no leían castellano. Entonces, ahí tendremos que pensar cómo podemos hacer, no sé, tendrán que darse instrucciones en otro idioma, en fin, tendremos que establecer algunos criterios que permitan que un peruano en el exterior pueda ejercer su derecho. Ya hablamos de la residencia, eso es fundamental, o sea, ¿cómo va a ser? ¿El candidato va a tener que ser residente en el exterior o puede ser un peruano que vive en el Perú que postule por una curul en el exterior? Eso tendrá que decidirlo en el Congreso. Y ¿cómo va a ser la representación? ¿Viene de Nueva York? ¿Viene de Patterson? ¿Viene de Roma? ¿Viene de Turín? ¿Viene de Buenos Aires? ¿Cómo va a ser? El que es elegido y vive en Buenos Aires, ¿el de Roma se sentirá bien? ¿O querrá también tener un representante desde Roma? En fin, eso se tendrá que analizar. Y finalmente, la siguiente, por favor. La siguiente. La número 17, la siguiente. Las conclusiones, ok. En fin, yo quiero y espero que este foro pueda servir para que este intercambio de opiniones entre el Estado, representado por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, los órganos autónomos que tienen sus funcionarios y que todos estamos comprometidos en que los derechos políticos de los peruanos en el exterior se respeten, que se reconozcan sus derechos y que se respeten, pero tenemos también la dificultad de operativizarlos, de cómo hacemos para que eso ocurra. Y para que eso ocurra, tenemos que regular el ejercicio del derecho político del ciudadano peruano residente en el exterior, pero con una sola limitante, que es que hay que proteger los derechos de la nación. Y ahí es donde viene la dificultad para establecer que lo que se vaya a crear, lo que se vaya a hacer, la forma en que se vaya a plantear, sea la más adecuada y responda a los intereses nacionales y responda a la protección, defensa de los derechos políticos de los peruanos en el exterior. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. César Enrique Bustamante Llosa, y mil perdones por presionarlo por el tiempo, pero teníamos programado 15 minutos por cada expositor. Es cierto que el tema es riquísimo, es amplio, pero queremos dar por agenda a cada uno de los señores expositores el tiempo necesario. Bien, estamos en el foro Peruanos en el Exterior y es en el primer tema, creación del distrito electoral número 27 para los peruanos residentes en el exterior, y el segundo o la segunda exposición a cargo de la señora Jessica Elisa Clavijo Chipoco. Ella es directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Distinguidos integrantes de la mesa de honor de este importante evento, señora Luz Salgado Rubianes, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, señor congresista Jorge del Castillo, señor Adolfo Castillo Mesa, jefe nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, doctor Jorge Iribarren Lazo, jefe nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, señor embajador César Bustamante Llosa, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, distinguidos integrantes del cuerpo diplomático de nuestro país, funcionarios de RENIEC, de OMPE, distinguida concurrencia. En primer término, a nombre del presidente y de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, para nosotros es un honor poder estar presentes el día de hoy, porque un evento como este es una muestra sobre todo de respeto a poner en agenda temas tan relevantes como son el garantizar los derechos políticos, el adecuado ejercicio de los derechos políticos, no solo de los peruanos en nuestro país, sino también de los peruanos en el extranjero.
Es un honor también porque este es un gesto de poder evidenciar que hay muchos temas que debemos tratar y abordar. Ya lo ha manifestado el embajador Bustamante, no solamente cuestiones técnicas, logísticas, incluso presupuestales, sino también aspectos en materia de derecho internacional privado, que en su oportunidad, cuando se inicien los debates, seguramente en el Congreso de la República, se van a tener que agendar. En la antesala, y me permito compartir con ustedes esto, conversando con el embajador Peláez, a quien le agradezco su generosidad al compartir la experiencia que ellos tienen, me comentaba de esos retos que tiene el cuerpo diplomático en el marco de un proceso electoral y el día de la jornada, lograr instalar las mesas, llevar adelante en las mejores condiciones esa jornada electoral con los peruanos que con el compromiso que tienen de seguir vinculados a nuestra tierra, acuden a las urnas. Y finalmente, al concluir la jornada, tener esas actas electorales que son la muestra de la voluntad de los peruanos en el exterior, que debe ser respetada, salvaguardada, y es por eso que me permito agradecer públicamente a los miembros del cuerpo diplomático por el apoyo que brindan siempre en el marco de los procesos electorales. Este evento, como les mencionaba, es un gesto importante en lo que significa o significará viabilizar que el sufragio, tanto en su espectro pasivo como activo, sea garantizado para ese más de 1 millón de peruanos que están en el extranjero que votan y que además representan, y debería ser extensivo, probablemente ese más de 3 millones de peruanos que se encuentran en el extranjero. El fenómeno de la migración, en definitiva, va a impactar en diferentes aspectos, como son el económico, el social, pero también lo estamos viendo en lo que implica el desarrollo y la garantía de los derechos democráticos. Nuestros congresistas de la República, de acuerdo a ley, son elegidos mediante el sufragio directo, secreto, obligatorio que realizamos y que está contenido efectivamente en la Constitución y en las leyes de la materia. Se aplica un distrito electoral múltiple. Aplicamos el método de la cifra repartidora. Tenemos voto preferencial. Y tenemos un país que se divide en 26 distritos electorales, 1 por cada departamento, y los distritos restantes correspondientes a Lima provincia y a la provincia constitucional del Callao. Y los electores residentes en el extranjero, pues los connacionales en el exterior son considerados dentro del distrito electoral de Lima. El Jurado Nacional de Elecciones, conforme lo establece la norma, asigna a cada distrito electoral un escaño y distribuye los demás escaños en forma proporcional al número de electores que hay en cada distrito. Y remarco esto en relación al número de electores de cada distrito electoral y se los explicaré por qué más adelante. En ese sentido, al asignarse los escaños, contaremos entonces con, por ejemplo, el departamento de Madre de Dios, que tiene un representante y cuya población en el año 2016, población de electores, era de 94.377 votantes. Y en el otro extremo, Lima, con más de 7,5 millones de electores, que tiene 36 curules, 36 escaños. Los residentes peruanos en el extranjero cuentan con el ejercicio o el derecho al ejercicio de sufragio, pero no cuentan con representantes directos en el Congreso de la República, puesto que su votación forma parte del conjunto de curules que se le ha concedido a Lima. En ese sentido, los connacionales residentes en el extranjero no tendrían asegurado ese trato igualitario que debería garantizar el Estado a todos los ciudadanos. Como consecuencia de ello, se han presentado varios proyectos de ley. Desde el año 2011 hay más de una docena de proyectos de ley que tienen un objetivo común, un tema, una idea fundamental en común, que es la creación de un distrito electoral diferenciado para los peruanos residentes en el exterior, con una única finalidad además, que es reconocer y salvaguardar aquellos derechos y deberes que le asisten a los ciudadanos nacidos en el territorio peruano. Al contar con una circunscripción electoral especial, los peruanos residentes en el extranjero podrán elegir a sus representantes
pero algo muy importante también, podrán fiscalizar a sus representantes, pedirles cuentas, pedir rendición de cuentas y al término del periodo por el cual fueron elegidos, evaluar la gestión realizada en aras de considerar su continuidad en el cargo. En la diapositiva anterior estaba mencionada las cifras de los peruanos en el extranjero. América, 596.827 electores. Europa, 249.331. Asia, 33.656. Oceanía, 4.857. África, 253. Estas cifras representan el 3.86% del padrón electoral nacional del año 2016. Es necesario entonces hacer los esfuerzos para poder asegurar que este 3.86% de peruanos tengan los mismos derechos políticos que tienen los ciudadanos que viven y están en el territorio de nuestro país. Hay un proyecto de ley dentro del grupo de proyectos con los que cuenta ya o se han presentado en algún momento ante el Congreso de la República, que es el del proyecto del Código Electoral, que también reconoce el distrito de peruanos en el extranjero. En ese documento se colocó un escaño por poner una primera piedra, por llamarlo así, a este debate, pero obviamente sin perjuicio de que el Congreso pudiera discutir propiamente la posibilidad de establecer un mayor número de escaños a favor de dicha circunscripción, lo cual obviamente será materia de los debates, de los consensos necesarios, de una posible reforma legal y hasta una reforma constitucional. 889.924 es una cantidad de electores similar a la de Junín, el departamento de Junín, que tiene 872.975 electores. O Lambayeque, en el norte del país, que tiene 884.655 votantes. Y ambos departamentos tienen 5 representantes en el Congreso de la República. Siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, como manifesté al inicio, poner en agenda estos temas son importantes para absolver quizás esa pregunta que remarqué en la parte central de esa diapositiva. ¿Les concede un trato igualitario con relación a la representación de los demás peruanos que pertenecen a las demás circunscripciones electorales dentro de la República la dinámica electoral de los peruanos en el extranjero hoy en día? Además del respeto que se debe dar de tratar estos temas en agenda, es el compromiso del Estado de brindar un trato igualitario a los peruanos que están en el país y que también están en el extranjero. Estas mejoras podrían incrementar también la cantidad de proyectos de ley a favor de la comunidad de peruanos en el extranjero, y aquellos que se hubieran presentado podrían además recoger incluso las realidades, las preocupaciones y las necesidades que tienen los peruanos en el exterior. ¿Quién mejor que ellos saben cuáles son las necesidades, las preocupaciones y aquellas prioridades que requieren que sean debatidas para que puedan ser una realidad a través de leyes? En ese sentido, podríamos reflexionar entonces sobre la importancia de que el Estado adopte medidas eficaces para asegurar que todas las personas tengan derecho a votar y además puedan ser debidamente representadas. La determinación de la cantidad de escaños que se asignen debe obedecer seguramente a consensos, pero un punto de partida está en este importante evento que viene desarrollando la Comisión de Relaciones Exteriores, a la cual felicitamos porque es importante poder debatir, conversar y sobre todo enriquecernos de la opinión de aquellos connacionales que tienen seguramente muchas cosas que decir sobre el particular. El reconocimiento de una circunscripción electoral diferenciada es relevante porque va a permitir una verdadera representación política de los ciudadanos en el extranjero, cuyos derechos deben ser sobre todo objeto de protección por parte del Estado. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta que tendré una segunda oportunidad de compartir con ustedes el tema de voto postal,
Iré llegando entonces al final de esta primera intervención mencionando lo siguiente. Si se inician los debates sobre este tema, no hay que olvidar que hay algunos temas colaterales que también deben ser debatidos para que en caso sea una realidad el distrito número 27, estemos preparados. Estemos preparados a nivel logístico, a nivel de educación, de capacitación, a nivel financiero. Y en esa diapositiva, por ejemplo, más allá de la cantidad de representantes que se podría determinar, como bien lo decía el embajador Bustamante, ¿cuáles van a ser los requisitos para postular? ¿Habrá algún requisito especial en cuanto a la temporalidad en el tiempo en el extranjero? Algunos países, por ejemplo, consideran el que pueden ser candidatos aquellos que tienen en el exterior 3 años o 5 años, teniendo en cuenta quizás que conocen la realidad de aquellos peruanos que están en el extranjero y las necesidades que pudieran tener. Tendremos también, dependiendo de la cantidad de curules que se asignen, ya una idea de cuántos candidatos habrán en las listas. Se tomarán algunas decisiones o condiciones acerca de si en las listas, estas listas deben estar integradas por connacionales de algunos continentes, es decir, si la lista fuera de 3, los 3 deberían ser de América, de Europa, o se podría exigir que sean también de otros continentes, porque las realidades del peruano en Estados Unidos son muy distintas a aquel peruano que está en Europa del Este, en Asia, son totalmente distintas. Entonces, los aspectos también podrían ser materia de un análisis. Y ya otros aspectos que tienen que ver, y van a perdonar lo que sucede, que al trabajar en la dirección de fiscalización, pues me nace el mencionar estos temas, por ejemplo, el financiamiento partidario, porque también en el exterior habrá campaña electoral. Y si somos tan escrupulosos hoy en día en seguir avanzando hacia una reforma electoral que tenga el ojo en el financiamiento partidario, también seguramente habrá que analizar cómo se va a tener un tratamiento en el caso de algunas campañas en el exterior. Finalmente, y para ir concluyendo, en el marco de estos avances que se ve para la creación del Distrito 27, probablemente de cara al 2021, debemos tener en cuenta, lo considero así, el momento en el que se pueden dar estos pasos para poder tomar las previsiones y poder establecer una adecuada campaña de información, de capacitación a los electores en el extranjero y a los posibles candidatos en el extranjero, que sepan qué requisitos van a tener, que sepan cuándo se tienen que inscribir, que sepan cuáles son los requisitos como la declaración jurada de vida, aspectos de democracia interna que seguramente les van a ser exigidos, y una muestra también de respeto es poder informarlos para que conozcan las reglas de juego y tengan las mismas oportunidades de participación un peruano que está en Estados Unidos o un peruano que está en Asia. Debemos brindar entonces oportuna información que oriente a los potenciales electores extranjeros sobre los procedimientos para su registro, para su emisión del voto y para su eventual postulación de ser el caso. El público objetivo de estas campañas informativas se encuentra disperso. Realizamos nosotros conjuntamente con OMPE campañas educativas y de capacitación a nivel nacional, pero ese reto que también tendremos nosotros de asumir estas campañas en el exterior. Hay aspectos que debemos analizar y finalmente, a nombre del Jurado Nacional de Elecciones, manifestar la voluntad y el apoyo hacia la creación del Distrito 27 que se ha visto plasmado en el proyecto de ley que se presentó el año pasado, en el mes de abril, justamente en el marco del Código Electoral, y sobre todo agradecer nuevamente a la señora congresista y presidenta de la comisión por permitir que en estos espacios nosotros podamos también retroalimentarnos y eso mejorar la posibilidad de establecer documentos técnicos, porque esa es nuestra función, establecer elementos y propuestas técnicas, pero esas propuestas técnicas tienen que ir de la mano con la realidad. No ganamos nada estudiando libros, revisando papeles y haciendo propuestas desde un escritorio o de un gabinete. Es necesario conversar con la gente que está justamente padeciendo algunas situaciones que podemos superar y qué mejor aún también con el cuerpo diplomático que nos puede brindar de primera mano aquellas atingencias que podríamos nosotros superar eventualmente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a la señora Jessica Elisa Clavijo Chipoco, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Queremos, señora congresista Luz Salgado, saludar a los compatriotas que nos están siguiendo a través de la señal de Radio Congreso Perú, señal virtual de radio, y a través del portal del Congreso de la República desde diferentes partes del planeta que están interesados siguiendo el desarrollo de este foro sobre los peruanos en el extranjero. Seguidamente vamos a invitar al señor Adolfo Castillo Mesa, jefe de la OMPE, para seguir abordando este primer tema, como lo ha señalado la congresista Luz Salgado, sobre la creación del Distrito Electoral número 27 para los peruanos residentes en el extranjero. Señor Castillo Mesa, por favor. Bien. Señora doctora Luz Salgado Rubianes, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Señor congresista Jorge del Castillo, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Doctor Jorge Rivera Enlazo, jefe nacional de RENIEC. Señor embajador César Bustamante Llosa, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares. Doctora Jessica Clavijo Chipoco. Señores asistentes, tengan todos muy buenos días. El tema que nos reúne hoy, como ya han dicho los que me han antecedido en el uso de la palabra, ha sido discutido ampliamente y creo que ya hay un consenso en cuanto a la necesidad o la pertinencia de la creación del Distrito 27. Yo voy a dar una mirada un poquito más cuantitativa desde el punto de vista de OMPE, desde el punto de vista de la capacidad electoral o el volumen electoral que representan los peruanos en el exterior. Siguiente, por favor. Bien, en el año 2006, no voy a dar todas las cifras del cuadro, tuvimos 457.891 electores en el exterior sobre un total nacional de 16.494.906. Es decir, el porcentaje de votantes hábiles era el 2.78% en ese momento. Y el porcentaje de asistentes, es decir, lo que fueron a votar, el 1.99%. Siguiente, por favor. 2011. 754.154 electores hábiles en el extranjero sobre un total de 19.949.915. Representaron el 3.78% de votantes hábiles y los asistentes representaron el 2.41% de los votos. Siguiente, por favor. 2016, 884.924 sobre un total de 22.017.030, llegando al 4.02% y representando los asistentes el 2.58% del volumen de votos. Siguiente, por favor. Como esto va a ser una exposición bastante corta, observen la evolución de los votantes hábiles en el exterior, la relación de porcentaje y la evolución de votantes hábiles a nivel nacional. Evidentemente, las tendencias son muy semejantes. No es un crecimiento lineal. Del 2011 al 2016 la pendiente ha bajado, es decir, a partir de ahí ha habido menor migración, o menor, en todo caso el número de votantes ha sido menor. Pero, siguiente, si vamos a las curvas, a la regresión de crecimiento, vemos que en realidad no se diferencia mucho de la lineal, así que podemos hacer algunos cálculos rápidos de cuánto estaríamos teniendo como volumen electoral. Si usamos el padrón de la CRM 2018, que es 23.374.975, tendríamos, y digo tendríamos porque no hay un padrón en este momento